Bienvenido a EMPAC, Neurociencias aplicadas a destrezas. El día de hoy vamos a ver cómo las etiquetas afectan a tu futuro. Vale, primero para poder desglosar el tema de las etiquetas tenemos que ver sobre los pensamientos. ¿Qué son los pensamientos? ¿Cómo afectan? Pensamientos negativos, positivos, inconsciente, consciente, etcétera. Ok, primero que tenemos que saber es que nosotros los seres humanos tenemos aproximadamente entre 60.000 a 80.000 pensamientos al día, los cuales, según datos que he recopilado, el 80% corresponden a pensamientos negativos. Vale, primero tendrás que pensar, ¿cómo es que tenemos tantos pensamientos negativos y tan pocos pensamientos positivos? Solamente el 20% de esos pensamientos son positivos. Tenemos que tener en cuenta que las personas que suelen tener pensamientos negativos son personas que no tienen calma mental, no tienen control mental o no están entrenadas en la mente. Las etiquetas establecen una ley o un patrón de pensamientos. Te pongo de ejemplo lo siguiente. Tú le dices a tu hijo, tú eres malo en matemáticas. Y ese niño, ¿vale? Al momento de ingresar a clases de matemáticas, al momento de presentar un examen o de estudiar, ¿cuáles son los pensamientos que va a tener? ¿Que son negativos, positivos? ¿Qué es lo que va a pensar? Como él ya tiene la etiqueta malo en matemáticas, la mayor parte de pensamientos que va a tener son negativos respecto a que es malo en matemáticas. No es que soy malo en esto, soy malo porque me lo dijo mi papá, no me salen las operaciones, no sé dividir, no sé multiplicar, no sé cómo usar las ecuaciones, no sé usar los algoritmos, bla, 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 bla. Soy malo en esto, ¿para qué voy a estudiar? Mejor me dedico a hacer otra cosa, etcétera. Y eso es algo que se va a ir construyendo hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es una escalera. Lo que aprendes acá te va a ayudar a aprender lo siguiente y lo siguiente. Y cuando ese primer peldaño es malo, todo el aprendizaje hacia arriba va a estar condicionado por el primero. Entonces, si nosotros tenemos etiquetas que representan un factor negativo hacia nuestro aprendizaje, hacia nuestro futuro, los pensamientos van a estar condicionados respecto a esa misma etiqueta, como te había mencionado anteriormente. Pero ¿por qué pasa esto? Hay una explicación fisiológica, que es lo más importante, no hablamos solamente por hablar. Resulta que los pensamientos, vale, todos sabemos, la mayoría, pero te lo voy a explicar, que el cerebro se comunica a través de neuronas. A través de las neuronas se juntan y se produce lo que se llama sinapsis, que es el intercambio de neurotransmisores, neuroquímicos. Es perfecto, hasta ahí todo bien. Pero más adentro tenemos lo que son las dendritas, y dentro de las dendritas tenemos la tubulina. En la tubulina es donde se ubican de manera física los pensamientos a través de la memoria celular. Es decir, que nuestras neuronas tienen memoria propia respectivamente a las experiencias que vivimos en nuestra niñez, en nuestro desarrollo, etc. De ahí viene que algunas personas tengan más miedo o rechazo ante ciertas circunstancias que pasaron durante su etapa fetal o durante su infancia, etc. Porque nuestras neuronas tienen memoria celular. ¿Ok? Entonces, a través de esto se va creando lo que ya habíamos hablado anteriormente, que es la escalera de aprendizaje escalable, obviamente. Pero, ¿qué es lo que yo te quería comentar con todo esto de la memoria celular y las etiquetas y que establecen una ley? Quiero volver al mismo punto porque esto es muy importante. Que si tu primer peldaño en la escalera es una etiqueta de que tú eres malo en matemáticas, el siguiente peldaño va a estar condicionado con que tú crees que eres malo en matemáticas. Y aquí te va un tip. Lo que tú crees se materializa. ¿Por qué? Porque las creencias y las etiquetas crean una ley o un patrón de pensamientos. Si tú crees que eres bueno en matemáticas, vas a generar una mayor cantidad de pensamientos positivos a que eres bueno en matemáticas cuando te toque estudiarlo, cuando te toque presentarlo, cuando te toque enseñarlo, etc. ¿Por qué? Porque ya hay un patrón, en la escalera ya está definido que eres bueno, que disfrutas de esto. Entonces el siguiente va a ser mucho más sencillo y lo vas a disfrutar más a comparación de la persona que cree que es malo, ¿vale? Por eso es que dicen que las creencias crean la realidad, o tu pensamiento, tu mentalidad crea la realidad, porque fisiológicamente hay una mayor predisposición a actuar, ¿vale?
Muchos dicen la mentalidad lo es todo, pero aquí los que actúan son los que se llevan la gran ventaja, la gran ventaja. Y lo más importante de todo es que algunos pensamientos son conscientes e inconscientes. La gran mayoría de los pensamientos, pero por mucho, son inconscientes. ¿A qué se refiere inconscientes? Que son generados de manera automática. Aquí va una pequeña reflexión. Todos tenemos en cuenta cuando nos empieza a doler la rodilla, que vale, tenemos que bajar de peso, qué está pasando, quizás estoy pisando mal, pero cuando te empiezas a sentir triste, estresado, cansado, no puedes dormir, te preocupas de cómo está tu cabeza, cómo está tu mente, tu cerebro, porque mente y cerebro son dos cosas distintas. Se comunican muy bien entre ambas, pero son cosas distintas. Descartes, el filósofo, ya lo compartía, de que mente y cerebro van separados, ¿ok? Las piernas soportan tu peso durante todo el día, pero no hay ni un solo segundo en que no estés pensando. Siempre estamos pensando en algo, siempre, ya sea de manera consciente o inconsciente. ¿Y qué es lo que diferencia a una persona que tenga mejores pensamientos hacia una persona que tenga peores pensamientos? Hábitos, conducta, estilo de vida, sus cuidados personales, sus relaciones, el amor, la fe, las creencias, las etiquetas que tiene, cómo fue su infancia, qué ha hecho para solucionarlo, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, ya terminando el video, quiero que tengas muy en claro e identifiques cuáles son las etiquetas que están limitando tu crecimiento en tu negocio, en tu educación, en tus proyectos de vida, en tu vida personal, etcétera. Todos nacemos con etiquetas, o sea, no nacemos, sino que nos inculcan etiquetas de que, vale, eres muy inteligente, y después te empieza a ir mal en el colegio y te frustras, porque, ay, soy inteligente, me va mal, ¿qué está mal conmigo? Es por eso que etiquetar es lo peor que le puedes hacer a tu hijo o a un niño que está en desarrollo. Es lo peor de lo peor. Porque el niño es muy influenciable. El niño es muy influenciable. Tú eres el adulto. Entonces tú lo que le dices al niño se lo va a creer. Porque el niño siempre va a estar en busca de la aprobación. ¿Vale? Hacer sentir que se sientan orgullosos de ti, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que comunicamos y con lo que subcomunicamos, porque aquí va otro dato. Así como no podemos dejar de pensar, en ningún momento dejamos de comunicar, aun cuando no estés hablando, estás comunicando algo. Entonces, bueno, acá me he desviado un poquito del tema, pero aún sigue relacionado con las creencias. Todo lo que nosotros como primeras personas a como una segunda persona le decimos va a crear una especie de sincronía en donde los pensamientos van a estar involucrados. Tú puedes creer que todas las personas son mentirosas, entonces ya tus pensamientos van a empezar a girar en ese entorno. En cambio, la primera persona va a pensar, ay, todas las personas son amables, solamente que las circunstancias son malas, entonces los pensamientos van a ir en ese patrón. Porque hay una creencia que es la que manda, es como el dueño de la colmena, la abeja reina, que manda a todas sus abejas en esa dirección. A esto es lo que quería llegar, que las creencias y las etiquetas son los que mandan nuestra cadena de pensamientos. Hay creencias limitantes, hay creencias potenciadoras. Las etiquetas en sí no son lo más aconsejable tenerlas porque el mundo cambia, el mundo está en un mundo divergente en el que constantemente estamos cambiando, las circunstancias cambian. De un mes para otro había pandemia, de un día para otro empezamos a usar barbijo, de un mes para otro ya no podíamos salir a la calle. Entonces, tener etiquetas es algo peligroso porque las circunstancias cambian. Entonces, ¿qué es lo que te aconsejo o cuál es el plan práctico de este video? Es que identifiques cuáles son las etiquetas y creencias que te están limitando al momento de crecer en tu negocio y en tus proyectos, en la universidad, etc. Todos tuvimos una infancia en donde pasamos por etiquetas y algunas son conscientes y otras son inconscientes. Y las más poderosas, las que más te están limitando, son inconscientes. Pero la única forma de poder encontrarlas es crecer. La única forma. Porque ahí vas a ver qué peldaño de la escalera es el que está débil. Y ahí, corrigiendo eso, todo para arriba se va a mejorar. Hasta que te vuelvas a encontrar con la siguiente. Así es esto. Nos vemos en siguientes videos y bienvenido a Empath, donde el aprendizaje es escalable.